Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 32 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 para el fomento de la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos convierte en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Era el año de 1506. Los cielos de Anáhuac estaban encapotados. Llovía. Se escuchaba, como siempre, el rugido de los grandes felinos del cielo. Los jaguares rugientes del padre de las lluvias, el dios Tlaloc. Había llegado la tristeza con la lluvia a Tenochtitlan. También el corazón de Moctezuma estaba ensombrecido. De pie junto a él estaban los grandes generales del ejército, dándole a conocer las terribles derrotas que habían tenido lugar en Atlisco. Junto a él estaban sus hermanos, vestidos de manera feroz, como caballeros águila y tigre. Ixtla Quechuachoac era vigoroso y fuerte. Lucía lleno de heridas en su cuerpo. Eran las flores de la Guerra Santa, Yaoyotl. Aquel hombre tan joven era el rey de Tula, señorío azteca. Él también era hermano del emperador Moctezuma.
hijo del gran Atzayacatl. Junto a él se encontraba el rey de Ecatepec, Tezozomoctli, también hermano del emperador. Los dos tenían la mirada triste. Y aún más triste estaba el tercer hermano del emperador, Cuitláhuac, rey de Iztapalapa. Los tres eran generales aztecas. Pero Tlayahuepan, hermano de todos ellos y del emperador, no estaba ahí. Y Moctezuma protestó. Tlayahuepan estaba muerto, pero ¿por qué no tenía su cadáver entre sus brazos? Y Moctezuma dijo a sus hermanos: ¿por qué le abandonasteis en el campo de batalla? Quisiera tener su cuerpo entre mis brazos para abrazarlo y honrarlo, para untar sobre él yo mismo el ungüento de los muertos, para que antes de ser incinerado tenga un descanso eterno. Asegurando con ese ungüento su supervivencia en la otra vida. ¿Por qué no tuvisteis el arrojo, la gallardía, para rescatar su cuerpo para mí? Ixtaquehuachoac dijo al emperador: yo le vi, mi señor, a nuestro valiente Tlacatecatl. Él combatía solo contra 10. Había matado a 9. Pero luego le rodearon en muchedumbre aquellos soldados venidos de todas partes, los huejotzincas y sus aliados. Y ya no le vi más de pie. Le mataron como a un perro y luego le desollaron vivo y luego se repartieron sus carnes como botín. Lo desmembraron y se lo llevaron así para que nada quedara de su cuerpo que pudiéramos rescatar. Y ya no pudimos hacer nada. Solamente su sangre quedó vertida sobre la tierra y las peñas. Moctezuma les reprendió diciendo: ¿cómo podremos guardar sus cenizas bajo el techo de este Tecpan? Le hemos perdido para siempre. ¿Cómo podrá venir desde el otro mundo a visitarnos si no tiene cuerpo? Y entonces el emperador se quedó mirando como con gesto de esperanza al máximo sacerdote que estaba ahí presente, el Totectlamacasqui Quetzalcóatl, supremo sacerdote del ave colibrí. Y este extraño hombre, cubierto siempre de vestimentas negras, con calaveras blancas y con una inmensa cabellera que tenía prohibido tocarse y siquiera lavarse,
pronunció palabras que estremecieron a la concurrencia. El príncipe Tlayahuepan tendrá vida eterna. El ave colibrí dará permiso de que pueda, aún sin cuerpo, venir hasta este Tecpan, porque es dado y concedido a los sublimes guerreros una serie de dones y de gracia. Pero mi supremo emperador no deberá turbar su corazón. Él ya goza de la vida eterna en el cielo, convertido en colibrí. Su valor, su arrojo y su bravura le han asegurado la vida eterna. No se turbe el corazón de mi señor Moctezuma por el valiente príncipe Tlayahuepan. El gran señor Huitzilopochtli ya lo ha recibido en su seno como un inmortal. Desde allá podrá vernos. Desde allá podrá hacer el viaje de los muertos y venir hasta este Tecpan. Hemos perdido su cuerpo, pero no se ha perdido su alma, mi gran señor Moctezuma. Con las palabras del viejo sacerdote, Moctezuma quedó contento y entonces dijo: sana mi corazón de esta dolorosa herida. Al supremo Dios benévolo nuestros cantos y nuestras flores. Y se retiró a sus aposentos, posiblemente a escribir y de redactar el gran poema titulado Al noble señor Tlayahuepan, que es uno de los pocos ejemplos que conocemos de la pluma del inspirado Moctezuma, que además de emperador, era poeta. Se había dado orden imperial de que todos los heridos y los muertos fueran llevados ante el gran Tecpan para que ahí se hicieran las ceremonias fúnebres. Los hermanos de Moctezuma, que también eran generales, habían dispuesto que se llevaran ahí también todos los cautivos. Primero llegaron a Tenochtitlan 230 y luego 140. Al quinto día llegaron 500 más. Y al término de una semana había 923 cautivos huejotzincas. El odio del rencor y el rencor del odio del pueblo azteca hacia aquellos pueblos era terrible. Y una multitud pedía que todos aquellos guerreros enemigos fueran llevados hasta un Temalacatl al gran sacrificio gladiatorio. Y estando el emperador en su cámara y aposento de descanso, fue llamado por su Cihuacóa para pedirle permiso que se borrara el recuerdo y la memoria de aquella gran derrota, haciendo ver al pueblo el poderío del imperio a través de un sacrificio gladiatorio. Y el emperador autorizó. Después los heraldos imperiales hicieron saber a todo el pueblo de Anáhuac que en 3 días comenzarían los sacrificios gladiatorios y todos los que tenían esposos e hijos muertos estarían ahí presentes para abuchar a los aborrecidos huejotzincas. El emperador dio licencia para que los juegos tuvieran lugar durante todo el día.
Era uno de los más grandes espectáculos que había sobre la faz de la tierra. Así se lanzó convocatoria a las órdenes de Caballeros Tigre y Caballeros Águila para que se inscribieran en aquel increíble torneo de sangre y de muerte. Serían llevados al sacrificio gladiatorio los 923 cautivos, y de acuerdo al antiguo ceremonial y a las antiguas leyes, estos tendrían que pagar en carne propia la vergüenza de aquella derrota sufrida en las llanuras más allá de la Sierra Nevada, en las llanuras de Atlisco. Vamos a mensajes. Había amanecido el día claro y de cielos transparentes. Más allá de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, asomaba por el oriente el dios Tonatiuh. Sus rayos teñían de rojo el horizonte. Y en Tenochtitlan se elevaba el humo de las piras, que interminable consumía los cadáveres de los muchos príncipes y también Macehualtl. Tenochtitlan había estado triste 4 días. Habían sido 4 días dolorosos, en que las madres habían llorado a sus hijos muertos y las esposas a sus compañeros y los hijos a sus padres o abuelos. Pero este era el día de la venganza toda, cruel y fiera. Terminados los ritos funerarios que se habían hecho al príncipe Tlayahuepan, aún a pesar de no contar con su cadáver, el emperador se retiró a sus aposentos. Sería testigo presencial de los juegos gladiatorios. Y entonces el caracol llamó. Y miles de personas irían hasta el recinto de los 78 edificios. Ahí esperaba ya la fila de cautivos, vestidos con gloria y con honor, capitanes y generales huejotzincas, o simples macehuales. Tendrían que batirse en duelos con los caballeros águila y los caballeros tigre. Su sangre tendría que correr a borbotones sobre las gigantescas piedras redondas llamadas temalacatls, profundamente labradas y decoradas. Aquellos altares de sacrificios eran el símbolo de la grandeza azteca. Los guerreros bravos y valientes del enemigo, llenos de joyas y de honores, llenos de ropas costosas, tendrían que subir ahí a combatir con los mejores caballeros águila y tigre. Pero era un duelo desigual, ya que los cautivos, en lugar de espadas de obsidiana, tendrían solamente espadas de madera. Y ahí donde debería haber navajas de obsidiana, lo único que había eran plumas. Además, tenían
una cuerda atada a su pierna. Y la cuerda atada a su vez a una gran muela de piedra. Apenas podían moverse con aquella pierna cautiva. En cambio, el oponente no solamente tenía armas de verdad, sino toda la agilidad y destreza de su cuerpo. Aquel combate sin igual era visto en Tenochtitlan con verdadera pasión, como un espectáculo ante los ojos de miles y miles. Ahí estaban las viudas que querían verse vengadas. Ahí estaban los huérfanos que querían desquitar su odio. Ahí estaban las madres que, aunque inconsolables, querían venganza. Y allí estaban los sacerdotes y las sacerdotisas que en medio de sus cantos y alabanzas honraban la venganza y desagravio para el pueblo de Tenochtitlan. Y así se escuchaba el canto doliente y doloroso de las mujeres, aquellos himnos religiosos que decían: en la casa de oriente de donde viene el sol, también viene la venganza y la ira. Y los que se han muerto habrán de venir a ver el sacrificio gladiatorio. Y sus corazones estarán llenos de alegría por la venganza que habrán de recibir. Y encaramados en las nubes estarán viendo los espíritus de aquellos que quedaron heridos y murieron en los campos de Atlisco. Por fin se dieron las órdenes imperiales. Se escuchó nuevamente el caracol. Portado en su gran palanquín, cubierto de laminilla de oro y joyas, el emperador Moctezuma salió de su tecpan. 8 jóvenes de la nobleza le transportaban. Venía con atuendo de guerra, con el gran penacho rojo y no con el verde, todo cubierto de oro, y venía con su escudo y con su espada. A prudente distancia, cercana a donde estaba aquel horrendo espectáculo que todos conocían en Tenochtitlan, es decir, donde estaban por miles y miles y miles de calaveras atravesadas por palos pintados de rojo, lugar que todos conocían como el recuerdo de los muertos. Otzonpantli cruzó el emperador. Eran las calaveras de todos los que habían sido sacrificados, ensartadas en miles de varas. Y los cautivos que iban al sacrificio se horrorizaban, sabiendo que muy pronto sus cabezas también estarían atravesadas en esos palos. Finalmente el emperador fue llevado hasta un gran corredor y ahí por su propio pie caminó. Al verlo, la multitud agachó respetuosamente la cabeza para no verlo de frente como indicaba el protocolo. Pero a la vez le aclamaban y se oían como miles de aullidos por la emoción que les causaba tener frente a ellos a su emperador, que esta vez actuaría como juez y amo de la justicia. Venían con él los sumos sacerdotes, el Tlaloc Tamaquisqui, y por supuesto
el sumo sacerdote del ave colibrí. El Totec Tlamacasqui. También venían con él los reyes aliados de Texcoco y Tacuba. Nezahualpili y Tlaltecatzin. Finalmente el emperador tomó su lugar de honor y se sentó. Se había sentado en un ipactli cubierto con telas de jaguar. Junto a él tomó su lugar de honor el Cihuacóa, el supremo señor Tilpotonqui, encargado de ejecutar la ordenanza de los juegos gladiatorios. Se escuchó el canto de las sacerdotisas y las vírgenes del templo. El sacrificio gladiatorio duraba muchas horas y estaba por comenzar. Simultáneamente en varios temalacatls combatían los caballeros Águila y Tigre con sus enemigos huejotzincas. El pueblo quería ver sangre y anhelaba venganza. La justa venganza por todos sus muertos. Finalmente el gran Cihuacóa Tilpotonqui interrumpió el canto de los sacerdotes y las sacerdotisas cuando dio la señal, y entonces el caracol, los miles de caracoles sonaron. El sol estaba llegando al mediodía y esa era la señal para iniciar el torneo. Cientos de cautivos enfrentarían gradualmente uno a uno a los caballeros Águila y Tigre, que en número de 3,000 furiosos aguardaban para iniciar su embestida. Los cautivos, llenos de honor y gloria, empezaron a defenderse con sus piernas amarradas y aquellas espadas hechizas que en lugar de navajas de obsidiana solamente tenían plumas de colibrí. Algunos de los cautivos, como el capitán Huejotzinca Tzotzil, lograron matar hasta 3 caballeros Águila y Tigre, a pesar de no tener verdaderamente una espada. Utilizando solo como garrote aquel enorme palo, aquel valiente hombre vendió cara a su vida, llevándose por delante a 3 caballeros Águila y Tigre, que no simultáneamente, pero de manera subsecuente, le habían atacado. Pero Tzotzil no estaba muerto. Y entonces Moctezuma levantó su mano para detener el paso del 4.º caballero. Moribundo aquel capitán Huejotzinca fue indultado por el emperador, porque todo emperador azteca tenía la obligación de premiar la habilidad, el talento y la valentía. Y a pesar de que era un odiado Huejotzinca, obedecía al código de honor de los caballeros Águila y Tigre, el perdón. El capitán Huejotzinca fue desamarrado y rápidamente llevado por los sacerdotes médicos para hacer hasta lo imposible por mantenerlo vivo y curar sus terribles heridas. Pero mientras tanto, el combate seguía.
Y así por horas y horas. Al final del día, 700 cautivos habían muerto. 4 habían sido indultados. Y solamente una docena de caballeros águila y tigre estaban muertos o mal heridos. Así de desigual era el castigo. Pero la gente estaba enloquecida por el éxito. Y después vinieron el baile y la danza. Había terminado el desagravio, una primitiva y cruel costumbre que no solamente practicaban los aztecas, sino todos los pueblos de Anáhuac. Había terminado el sacrificio gladiatorio. Vamos a mensajes. Se dice que los aztecas eran un pueblo cruel. Era una época cruel en toda Mesoamérica. Pero en realidad nunca fueron crueles en extremo. Fueron mucho más crueles con ellos los conquistadores que estaban a punto de llegar de España. En realidad los aztecas tenían un mundo que era así, el mundo de la luz y de la sombra. Y el mundo se podía acabar en cualquier día. Lo único que los aztecas hacían era alimentar a sus dioses para evitar el final del mundo. Y así llegó el año 1507, conocido como el año del Gran Miedo. Desde el comienzo de ese año, hubo mucho miedo en las caras. Y es que los aztecas eran excelentes astrónomos y manejaban admirablemente sus calendarios. Aquel año coincidía con el fin de un siglo. A diferencia de nosotros, que consideramos que un siglo tiene 100 años, para los aztecas, en cambio, el siglo tenía 52 años. Cada 52 años terminaba el tiempo y volvía a comenzar. A cada siglo le llamaban la atadura de años o la atadura de las 52 cañas. Y pensaban que cuando venía el año 52, el mundo se podía acabar. Se incrementaban los sacrificios humanos para honrar a los dioses y tenerlos contentos. Pero cuando finalmente se acercaba la fecha definitiva en que aquel siglo terminaría, todos en el imperio sentían mucho miedo. Realmente creían que se podía acabar el tiempo y que todos morirían y que las cosas dejarían de existir. En todos los templos, durante los últimos meses, se oraba constantemente y en las casas se levantaban plegarias y todas las ciudades olían a goma del copal precioso. Hasta se suspendían las guerras por el mucho miedo que daba a todos los pueblos
la llegada de aquellas fechas. Pero el emperador Moctezuma confiaba en que el mundo no se acabaría y que el tiempo volvería a comenzar. Y así se dispuso todo para la gran fiesta, conocida como Fiesta del Fuego Nuevo. Había un lugar específico que era honrado. Era un gran altar que estaba en el Cerro de la Estrella, Ocitlaltépetl, en el reino de Ixtapalapa. Ahí estaban los sacerdotes de Tonatiuh y de Quetzalcóatl, pero sobre todo los del ave colibrí y los de Tezcatlipoca. Los últimos días pasaron con mucho horror, y en todos los templos se escuchaba la voz de los sacerdotes y las sacerdotisas elevando plegarias al Altísimo, para que la luz regresara de aquella noche terrible en que todos verían oscurecerse por última vez y con mucho miedo al sol de aquel siglo. Pensaban que el sol se iría para siempre y que el mundo sería destruido por terremotos, plagas, vientos y horror. Todos se prepararon para aquella noche. La orden religiosa era clara. Aquella sería una noche de oscuridad total. Había decretado el sumo sacerdote de Anáhuac, el Totec Tlamacasqui Quetzalcóatl, que al oscurecer la noche y al ocultarse el sol del último día, todas las hogueras en casas, templos, palacios o edificios tendrían que sucumbir, porque era el final del fuego viejo. El emperador miró aquella noche aterradora y oscura, en que estaba prohibido que nadie hiciera fuego en sus casas o en ningún templo o lugar. Era la noche más oscura en 52 años. Los sacerdotes se habían reunido en la cumbre del Cerro de la Estrella. En número de 8,000 cantaban e invocaban. Ni siquiera podían prender sus braseros para quemar incienso, ya que se había decretado la extinción del fuego viejo. Todos los corazones estaban palpitantes. Hasta el mismo emperador Moctezuma temía, porque ya no amaneciera nunca. En el gran Tecpan del emperador, él estaba ahí también con 8 grandes sacerdotes, astrólogos, magos y hechiceros. Les preguntaba qué pasaría si por alguna razón aquella mañana el sol no quisiera ascender el horizonte. ¿Qué haría con su pueblo? ¿Qué haría con la ciudad y con el imperio? Y así fue pasando, sin que nadie durmiera, toda aquella horrorosa y oscura noche. Se escuchaba el temido canto de las lechuzas y los chillidos constantes de los murciélagos. Aquella noche de horror transitaba lentamente, y la ordenanza decía que tenían que romperse en cada casa todos los objetos, las vajillas, los platos, los muebles, y solamente se escuchaban golpes por todas partes. Todo lo viejo tenía que ser destruido o sería objeto de mal agüero. Así eran destruidos en el Gran Tecpan las vajillas imperiales y las mesas y las sillas y los muebles y los cortinajes. Todo era roto, quebrado, aniquilado, hecho polvo. Hasta las suntuosas ropas del emperador.
solamente conservaría un ajuar para la gran fiesta si es que el sol Tonatiuh se dignaba salir. Ya estaba todo roto, y las mujeres que estaban encinta, las embarazadas, eran puestas en cuevas oscuras y negras, porque se pensaba que aquella noche perderían a sus hijos, porque todas las aves de mal agüero, y todos los monstruos de la tierra, y todos los demonios circundantes estaban sueltos. Los sacerdotes cantaban y cantaban, esperando una señal en el horizonte de que aquella mañana sí amanecería. Todos escrutaban el cielo del gran Anáhuac, que estaba transparente, deseosos de atisbar la primera señal de que el mundo no se iba a acabar. El emperador estaba con todos sus principales, incluyendo su Cihuacóa, y los reyes de Texcoco y de Tacuba. Todos escrutaban, atisbaban, espiaban al sol que no venía. Hasta que repentinamente, y a la hora que debía ser, al fin, Tonatiuh, el gran sol, el gran dios, el ave colibrí, daba huella de su presencia, encendiendo la hoguera de oriente. Y entonces el emperador, levantando sus manos, ordenaba al caracol tocar. Y en el gran cerro, en la cumbre del Citlaltépec, cerro de la estrella, los sumos sacerdotes encendían la hoguera del fuego nuevo. Tenochtitlan se había salvado. El imperio estaba salvado. El mundo había prevalecido. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 32, 32 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte, por supuesto, en mejores mexicanos. Mexicano, tú puedes. Haz un esfuerzo por conocer tu historia y pasa la voz para que mayor número de mexicanos conozcan nuestra historia. A nombre de todos quienes hacemos este programa, muchas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que los 365 días del año, por el 10:30 de la amplitud modulada, a esta hora, son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.